Es indignante. Es quizás una situación que nadie, absolutamente nadie, esperaría. Ver al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rogándole al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que detenga los ataques, para que permita que, por ejemplo, el organismo, sobre todo la parte encargada de los refugiados palestinos, haga su trabajo y lleve ayuda humanitaria a los palestinos que tanto lo necesitan después de un año de guerra. Después de un año de genocidio, no reconoce el genocidio de Israel sobre Palestina, pero también están sufriendo las consecuencias de no hacerlo. Por ejemplo, el Organismo Mundial de la Salud, la OMS, reveló que por lo menos 65 trabajadores sanitarios han perdido la vida en Líbano, porque recordemos que ya la guerra no solo es en lo que quedaba de la Franja de Gaza, sino ya se extendió hasta Líbano, a Yemen, a Siria y también a Irán. Este último lo hacen con un poco de miedo, pero continúan la guerra. En el caso de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ellos informaron que estaban profundamente preocupados por el impacto de la reciente escalada de violencia en el sistema sanitario de Líbano, incluido el aumento de los ataques contra trabajadores y centros sanitarios. Desde el pasado 17 de septiembre, cuando Israel invadió Líbano, porque eso es algo que no podemos ocultar, a pesar de que Estados Unidos lo intente. Después de que Israel invadió oficialmente Líbano, se han registrado 16 ataques contra instalaciones sanitarias. Se han registrado 65 decesos y 40 heridos, de acuerdo a lo que reveló como tal uno de los principales directores adjuntos de emergencias de la OMS para Líbano, Ian Clark. Él precisamente revelaba en una rueda de prensa desde Ginebra, porque obviamente él está a salvo en Ginebra. Si se encontrara en Líbano o viajara a la Franja de Gaza, compartiría los mismos mensajes que dan, por ejemplo, la Cruz Roja. La Cruz Roja Internacional reveló que no podían creer lo que estaba pasando, que era un terrible desastre lo que estaban viviendo, algo completamente inhumano por parte de Israel, pero nadie los toma en cuenta. En este caso, este funcionario de la OMS dijo que 96 centros de salud primaria y establecimientos de salud se vieron obligados a cerrar en todo el sur de Líbano debido a la escalada de combates. Otros 5 hospitales ya no funcionan por daños en la infraestructura, por haber sido atacados por las tropas de Israel. 4 hospitales fueron parcialmente evacuados porque también sufrían daños de su infraestructura. Israel está destruyendo hospitales y no puede decir que estos hospitales los utilizan los miembros del grupo Hezbollah para planear sus ataques y tener escondidos también misiles dentro de las cocinas del hospital. Es posible que más adelante veamos este mensaje, así que no olviden este video. Israel y el Líbano se encuentran actualmente en guerra y lo único que está haciendo Israel es continuar los ataques, continuar con la violencia. De hecho, informaron que enviaron una 4ª división de combate al Líbano, con lo que podrían sumar por lo menos poco más de 20,000 soldados en este país. Pese a que el ejército de Israel se rehúsa a proporcionar cifras oficiales sobre el número de sus fuerzas, se estima que tengan por lo menos 20,000 soldados en el Líbano. Además, las fuerzas anunciaron una ofensiva terrestre ampliada en contra del movimiento chií libanés Hezbollah. Este anuncio de las fuerzas sacude también la emisión de órdenes de evacuación a más de 24 aldeas en todo lo que es el suroeste del Líbano y advertencias urgentes en árabe a todos los bañistas, a los barcos, a lo largo de toda la costa libanesa hasta el río Awali, al norte de la ciudad de Sidón. Por su seguridad, absténganse de estar en el mar o en la playa o en donde sea. Hasta nuevo aviso, porque los militares de Israel van a aplicar el tebeo
O la famosa frase, donde pongo el ojo, pongo la bala. Las fuerzas continuarán con sus operaciones terrestres limitadas, localizadas y específicas, basadas en inteligencia precisa y ataques aéreos selectivos en todo el sur del Líbano, hasta que Hezbollah ya no sea una amenaza para los civiles del norte de Israel. O sea, van a estar otro año en guerra contra Líbano hasta que lo arrasen todo, como hicieron con la Franja de Gaza, porque fue exactamente lo mismo que dijeron contra el grupo Hamas de Palestina. Así que no hay como tal, digamos, una posibilidad de alto al fuego. Por su parte, también Israel acabó con la vida de varios reemplazos del líder de Hezbollah. Lo informó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, porque todos sus ataques se han cobrado la vida no solo tanto del antiguo jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, sino también de al menos 2 figuras importantes de la dirección de este grupo armado, quienes en su momento podrían haberlo reemplazado, pero Netanyahu celebra que ya no lo van a poder hacer. Este líder del Estado advirtió al Líbano que podría enfrentar destrucción y sufrimiento como el que vemos en Gaza, mientras las fuerzas intensificaban su ofensiva terrestre transfronteriza. En un discurso que compartió al pueblo libanés, Netanyahu los llamó a liberar a su país de Hezbollah, culpando a este grupo de sumir al Líbano al caos y a la guerra al atacar a Israel y acabar con la vida de civiles sin distinción. Por eso Israel tiene derecho a defenderse, reitera Netanyahu. Hemos degradado las capacidades de Hezbollah, hemos eliminado a miles de aquellos que causan terror, incluido al propio Nasrallah y sus sustitutos, así como al sustituto del sustituto, y eso vamos a seguir haciendo. No revelaron los nombres, pero supuestamente, según Benjamín Netanyahu, ya no hay quien logre sustituirlo. ¿Y por qué hablamos? Porque hablamos de la vergonzosa acción de, nuevamente, del secretario de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Él dijo que le escribió una carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recordemos que lo declararon persona non grata, y le expresó su preocupación por los proyectos de resolución que buscan bloquear el trabajo de la Agencia para Refugiados Palestinos que tienen en la Franja de Gaza. Declaró que en la carta le escribía a Netanyahu: una medida de este tipo podría ahogar los esfuerzos para aliviar el sufrimiento humano y las tensiones en Gaza y en todo el territorio ocupado de Palestina. Sería una catástrofe en lo que ya es un absoluto desastre. Agregó que en esta carta expresó su profunda preocupación por la resolución que, de aprobarse, impediría que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio pueda continuar con su trabajo esencial en esta región. Sería terrible, un terrible golpe a la intervención humanitaria internacional en Gaza. Hubo un funcionario de la ONU que dijo que la aprobación de este proyecto de resolución supondría también una violación a la Carta de las Naciones Unidas, así que vamos a ver si Benjamín Netanyahu quiere ponerse a todos, a absolutamente todos, en contra, sobre todo a los países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a ver si Estados Unidos condena las acciones de Israel al violar la Carta de las Naciones Unidas. Esperemos realmente que esto ocurra, sobre todo porque ya no pueden más. Ya las personas no pueden más en lo que es la Franja de Gaza. Ya los ataques día a día solo nos están mostrando la verdadera cara de lo que es Benjamín Netanyahu, pero también la verdadera cara de los políticos que temen enfrentarse a Benjamín Netanyahu. Prefieren seguir viviendo en este mundo superficial en el cual Netanyahu está bien, lo que hace es en defensa propia y simple y sencillamente
permitir que los ataques continúen. La OMS anuncia cómo sus médicos están perdiendo la vida en el Líbano. Y ya dijo Israel que lo que hicieron en Gaza lo van a hacer en el Líbano, otro genocidio. Eso es lo que están anunciando. Lamentablemente eso es a lo que va a llegar, a lo que va a llevar Benjamín Netanyahu al pueblo de Israel. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.